Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cristo vino a traer división. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 51 y 52. Y dice la palabra de Dios: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Cristo vino a traer división. Y concluyendo este contexto acerca de un mundo en llamas, a causa de un mundo desagradecido y de un mundo egoísta, nos muestra cómo era necesario ese terrible bautismo de sufrimiento de Cristo para que esto se hiciera realidad. Y vemos también cómo Dios no vino a traer paz en el mundo, sino vino a traer guerra, porque es que paz no es ausencia de guerra. Necesitamos de la guerra para poder tener esa paz interna en nuestro corazón. Y hemos escuchado mucho que Satanás resta y divide y que Dios suma y multiplica, pero bien, esto no es tan cierto. La palabra de Dios nos muestra que Él resta y que Él también divide. Pero déjame explicar un poco para no malinterpretar la palabra de Dios. Y es que cuando Dios resta, Él dice que vino a quitar el pecado del mundo. Él quita. A eso me refiero. O sea que hay cosas que Dios sí quita. Hemos hecho otros devocionales explicando lo que Dios quita. Y una de las cosas que quita es el pecado a los que le aceptan como Señor y Salvador, entre otras. O sea que el Señor también resta, pero el Señor también divide. Y Él vino a causar división. Dice que se dividirían entre familias. Y es lo que sucede. Desde que Cristo vino, causó división. Desde que Jesús vino, los saduceos, los fariseos, peleaban en su doctrina contra Jesús, le contradecían, lo trataron mal. Ellos se unieron para entregarlo a muerte, porque Jesús vino y su verdad trajo división con la mentira del hombre, con la supuesta verdad del hombre. El Señor Jesucristo es el hombre que tiene nombre por sobre todo nombre, es el único en quien podemos ser salvos. Cuando creemos en Jesús y entregamos nuestra vida a Él, nosotros vamos a ser víctimas de críticas, de división, aún dentro de la misma familia. Dice el versículo 53 que en las familias estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. División cuando entra el evangelio a la vida de una persona, no entra a toda la familia. Y eso empieza a causar división en el resto de la familia. A muchos no les gusta. Hay términos como quién le lavó el cerebro, como si vamos a la iglesia a lamber ladrillos, como si se le entregaron al pastor, muchas frases burlonas, ofensivas, pero cada quien tendrá que darle cuentas a Dios. Y cuando llegamos a Cristo vamos a ser víctimas de críticas, de persecución, de acoso, de burla. Somos el blanco elegido para lanzar dardos por el mundo y sobre todo también por religiosos. La gente siempre tiende a criticar lo que ven que realmente cumple unas expectativas diferentes, algo que buscamos realmente para agradar a Dios, para cambiar nuestras vidas. Pero a la gente no le es suficiente y siempre tratará de criticar, perseguir y acosar a todos los que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esta es la división que el Señor vino a traer, a dividir los justos de los injustos, a dividir los hijos de Dios y los hijos de su padre, el diablo, a dividir el trigo y la cizaña, a dividir todo lo que nos muestra la palabra de Dios del árbol bueno, el árbol malo. Dios nos muestra cómo siempre hay división, un camino ancho, un camino angosto. Por esto el Señor nos alerta desde el inicio de los tiempos sobre la división venidera. Estarán
divididos los que no conocen contra aquellos que entregan su vida a Cristo. Sus verdades confrontan los corazones y establecen la justicia de Dios. El Señor Jesús nos muestra que no vino a traer paz sino guerra. Su nombre revoluciona el mundo físico y espiritual. Solo veamos cuánta matanza y persecución ha habido desde los primeros tiempos. Mira cómo murieron los apóstoles. Mira en el tiempo que lo pueden ver en internet, el tiempo de la Inquisición, cuántos cristianos muertos a causa del Imperio Romano, matando cristianos solo por no profesar su fe. Persecución ha habido en todos los tiempos desde que Cristo partió. Ahí empezó la persecución fuerte para los verdaderos creyentes en Cristo. Se ha sabido de cuánto asesinato, de cuánta cárcel, de cuánto odio se ha profesado. Hoy en día tener una camiseta, profesar el nombre de Jesús es una ofensa. Vemos como en una emisora secular, si hablan un poco de Jesús, demandan porque están altercando contra el derecho que tienen de elegir la radio, lo que ellos auditivamente entran, llevan a su vida y lo pueden demandar cuando según ellos se sienten abusados porque se habla de Jesucristo. La persecución y todo lo que ha habido no se puede ocultar y hoy en día está igual. Es increíble cómo podemos ver que en ningún otro aspecto causa tanta controversia en el mundo como decir que somos cristianos. Nada más piensa en esto. Podemos decir que adoramos estatuas, personas, imágenes, santos. Podemos decir que somos bautistas, budistas, Hare Krishna, musulmanes. Podemos decir que somos católicos, gurú, mormones, testigos de Jehová. Podemos decir que somos cualquier cosa. No pasa nada. Tú puedes decir que eres de cualquier religión y puedes vivir con tu vida como quieres. Y eso no pasa nada. Pero tú solamente dices que eres cristiano y ya están los ojos puestos en ti, la crítica, la burla. Y la gente quiere herir a los demás solamente diciendo, por eso no soy cristiano, por eso no voy a una iglesia, yo por eso no. Y eso me muestra que realmente si hay división, Jesús vino a traer división. Y cuando somos criticados, burlados, mofados, vituperados por causa del Evangelio, por causa de decir que somos cristianos, ahí vemos cómo bíblicamente se cumple que el Señor vino a traer división. Y en parte es hermoso cuando nos critican porque nos damos cuenta que si hay algo diferente en nuestra vida, si hay algo distinto, si hay algo que al entregar nuestro corazón a Cristo nos muestra que comenzamos a experimentar división, burla, persecución, acoso. Y Jesús es causa de esto en el mundo. Pues su palabra es absoluta, Él es la verdad, el camino y la vida. Y cuando comenzamos a caminar queriendo agradar a Dios, aún no siendo perfectos, pero queriéndole agradar, debemos estar preparados para enfrentar este tipo de desafíos que el mundo físico y espiritual se nos van a venir en nuestra vida. El Señor nos enseña a no temer porque mayor es el que está en nosotros que el que gobierna y controla este mundo. Dice que nos ha hecho más que vencedores. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero algo que vemos también es que mismo Jesús fue objeto de división. Y cuando él dijo que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, vemos cómo se le vinieron encima y lo atacaron. Argumentaron en su contra, negaban los hechos, ni siquiera querían acercarse a él. Muchos después de discipularlos lo abandonaron. Por eso Jesús decía a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Increíble cómo confronta a Pedro y Pedro es el único que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 5 dice que ni aun sus hermanos de sangre creían en él. O sea que había división desde que él llegó. No le creían.
Solo con la resurrección es que le creen y vemos el primer pastor Santiago, su hermano de vientre, cómo viene a creer a través de esa resurrección. Pero ellos no creían, ellos se mofaban de Jesús. También en el mismo capítulo se registra que luego de escuchar sus enseñanzas y ver obras milagrosas, buena parte de la multitud decía, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que la que hizo? Pero otro grupo decía, este está endemoniado. Unos creían y otros no creían. División desde que Él llegó. División desde que llegó. ¿Y por qué Jesús es motivo de división? Y veo tres cosas. Uno, porque Jesús produce en nosotros fe, una fe. Es por fe que le recibimos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el mundo no vive por fe, el mundo vive por vista. Y la falta de fe hace que nosotros seamos causa de ira, de controversia, chocamos con el mundo natural. Otro argumento es la falta de un amor genuino, el amor que vamos aprendiendo a conocer de Dios, porque sí que nos falta aprender a amar. El amor de nosotros es incompleto, es inconstante, tiene muchos errores, fluctuante, varía. El de Dios no. Pero cuando empezamos a aprender un poquitico a amar como Cristo, a perdonar, como dice la palabra, poner la otra mejilla, pues esto es motivo de burla y esto a veces nos hace, como dicen algunos, sonsos o tontos. Y esto no se entiende. Pero otro motivo que podemos ver acerca del por qué somos causa de división es ver cómo se puede creer que la salvación puede llegar por cualquier motivo y que de hecho yo puedo entrar allí a ser parte de esa salvación, que yo puedo hacer algo para poder tener vida eterna. Pero Cristo nos dice que nosotros no podemos hacer nada más que aceptarle como Señor y Salvador, reconocer que no somos buenos, que somos pecadores y que apartados de Él, nada podemos hacer. Cristo vino a traer división y creo que aún en muchos de mis mensajes causo división porque predico la verdad. Y a muchos no les gusta, muchos les gusta escuchar lo que es bonito, lo que agrada, lo que empluma, lo que es almático, lo que te profetiza bienestar, salud, prosperidad. Pero a veces la palabra no nos dice todo esto. Y cuando la predicamos como Cristo la predicó y como cuando predicamos la palabra como Cristo la dejó, a muchos no les gusta, porque la verdad no duele, la verdad incomoda. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por este hermoso tiempo y muchas gracias por traer división. Gracias porque si no fuese así, aunque esto nos trae dolor, sufrimiento, tristeza, si no fuese así nos daríamos cuenta que en este mundo todos vamos para el mismo lado, pero nos damos cuenta que sí hay una diferencia. Por eso gracias, Papá hermoso, por enviar a tu Hijo a morir en una cruz y venir, Señor, a traer división y a traer guerra, a venir a tener un terrible bautismo de sufrimiento para poder establecer su reino cuando tu juicio venga sobre esta tierra, porque si hay algo cierto es que el pecado será castigado. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este hermoso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.